Nunca imaginé que la historia de mi familia pudiera quebrarse por algo tan pequeño como un sobre sin abrir. Me llamo Marisela Duarte. Y durante años creí que tenía una relación tranquila, respetuosa y casi afectuosa con mi nuera, Elena Briones. No diré que éramos las mejores amigas, pero jamás habría pensado que ella pudiera guardar algo tan profundo, algo que cambiaría la forma en que la veía y en que veía a mi propio hijo, Adrián. Siempre pensé que la incomodidad entre nosotras era algo normal, un roce generacional, una diferencia de carácter que no tenía mayor importancia. Pero con el tiempo, esa sensación comenzó a tomar forma, a convertirse en una sospecha que me inquietaba en silencios largos y noches sin sueño. Todo empezó con pequeños detalles. Elena llegaba a casa y me daba un beso en la mejilla, pero sus ojos no me miraban. A veces encontraba la mesa puesta de forma distinta a como yo solía hacerlo, como si quisiera evitar que yo tocara algo. Y aunque intentaba convencerme de que solo eran cosas mías, que la juventud tiene formas nuevas de vivir y de ordenar el mundo. Había momentos en que su sonrisa parecía tensarse cuando Adrián me abrazaba o cuando él contaba alguna anécdota de su infancia que la incluía a ella. Sentía como si le molestara que él y yo compartiéramos recuerdos que existieron mucho antes de que ella llegara a nuestras vidas. Fue una tarde, hace casi un año, cuando algo cambió dentro de mí. Estábamos los tres en la sala. Elena preparaba un té y Adrián revisaba unos documentos de su trabajo. De pronto, él mencionó algo sobre la casa que quería comprar. Era un momento emocionante, pero la mirada de Elena se clavó en mí de manera tan intensa, tan dura, que tuve que fingir que no la había visto. Allí sentí que algo no cuadraba. No era solo incomodidad, no era distancia. Era celos. Un tipo de resentimiento que yo no había provocado, pero que parecía crecer en ella cada vez que Adrián y yo compartíamos una conversación íntima o un recuerdo especial. Aún así yo intenté mantener la paz. Nunca quise pensar mal de ella. Había sido educada, discreta y siempre mostraba una preocupación genuina por el bienestar de mi hijo. Incluso cuando parecía molesta conmigo, jamás levantaba la voz, jamás me faltaba el respeto. Ese tipo de contradicciones me confundían. ¿Cómo alguien podía mostrar tanto cariño y, al mismo tiempo, tanto recelo? Los meses pasaron y esa sombra entre nosotras comenzó a afectar mis visitas. Antes iba cada domingo, pero empecé a sentir que sobraba. Elena se mostraba tensa, casi como si mi presencia la incomodara. El ambiente se llenaba de un silencio pesado que ni Adrián podía ignorar, aunque él, por evitar conflictos, prefería fingir normalidad. No me decía nada, pero sus ojos dejaban claro que lo notaba. Yo pensé que quizás ella estaba pasando por algo personal, y que mi presencia solo la hacía sentirse observada o juzgada. Decidí darle espacio, dejar de ir tan seguido. Fue entonces cuando empezaron las llamadas breves de Adrián. Me decía que me extrañaba, que hacía semanas que no me veía, que la casa se sentía vacía sin mis historias. Yo escuchaba su voz y sentía una punzada en el pecho, porque no sabía cómo explicarle que no podía ir, que no me sentía bienvenida. Cada vez que intentaba decírselo, él evitaba el tema. Así que también yo dejé de insistir. Un día, cuando fui a visitarlos por sorpresa porque Adrián me había llamado diciéndome que tenía una noticia importante, noté algo extraño en el recibidor. Había una cajita de madera, una que yo misma le había regalado a Elena cuando se casaron. Era una caja hecha por mi padre, y yo la había guardado durante años antes de dársela a ella como símbolo de bienvenida a la familia. Dentro, Elena guardaba siempre cartas y cosas personales. Pero ese día, la caja estaba entreabierta, y una esquina de un sobre sobresalía apenas. No suelo ser curiosa, no me gusta tocar lo que no es mío, pero algo en el ambiente me hizo detenerme allí. La casa estaba silenciosa, Adrián aún no había llegado y Elena estaba en la cocina. No sé por qué mis pasos se acercaron a la caja. Quizás porque mi intuición llevaba tiempo gritándome que algo no estaba bien. Quizás porque necesitaba entender por qué Elena parecía molesta conmigo sin razón. O quizás porque el destino quería que encontrara aquello. Tomé el sobre entre mis dedos. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía suave. Marisela. Lo reconocí al instante. Esa letra era de alguien muy cercano, alguien que ya no estaba. Mi respiración se cortó. El corazón me golpeó el pecho con una fuerza que no sentía desde hacía años. No podía creerlo. Esa carta era de mi difunta hermana, Valeria, quien había fallecido hacía más de 8 años. Adrián la adoraba. Elena nunca la conoció. Pero algo no tenía sentido porque esa carta estaba allí. Porque no había llegado a mis manos cuando correspondía. Porque Elena la tenía guardada, oculta, dentro de la caja que yo misma le regalé. El silencio en la casa se hizo más profundo. Elena seguía en la cocina, sin imaginar que yo acababa de descubrir algo que cambiaría todo. Y lo peor estaba por venir. Porque cuando abrí la carta y comencé a leer, el mundo se detuvo. Pero aún no estaba lista para enfrentar lo que decía.
Me quedé allí, de pie en medio del recibidor, con la carta abierta entre los dedos como si fuera un objeto frágil capaz de desmoronarse al más mínimo movimiento. Mis ojos recorrían las primeras líneas una y otra vez, intentando comprender lo que estaba leyendo. Era la letra inconfundible de mi hermana Valeria, con su forma suave de dibujar cada letra, como si quisiera abrazar al papel con cada palabra. Ella siempre había tenido esa gracia natural al escribir. Un estilo dulce que me hacía sentir acompañada aun cuando estaba lejos. Pero lo que encontré en esa carta no tenía nada de dulce. No era un mensaje común, no era un saludo, ni un recuerdo, ni una simple despedida. Era una confesión. Una que jamás imaginé que pudiera existir. Leí las primeras frases en silencio, sintiendo como la realidad me presionaba el pecho con un peso insoportable. Valeria me hablaba de algo que había decidido ocultarme durante años, algo relacionado con Adrián, algo que nunca había mencionado en vida. Y mientras mis ojos seguían avanzando por el papel, la sensación de traición comenzó a formarse dentro de mí. No por Valeria, sino por Elena. Porque esa carta, esa verdad que mi hermana había puesto en mis manos con tanta delicadeza, había estado escondida durante años sin que yo lo supiera. ¿Marisela? Escuché la voz de Elena desde la cocina. Sus pasos suaves se acercaron por el pasillo y yo apreté la carta entre mis dedos, aún sin procesar lo que decía. Cuando ella apareció en el marco de la puerta, su rostro palideció apenas al ver el sobre en mis manos. Ese pequeño gesto, esa microexpresión que intentó ocultar, fue suficiente para confirmarlo. Ella sabía exactamente lo que estaba leyendo. ¿Qué haces con eso?, preguntó, tratando de sonar tranquila, pero su voz tembló. Yo no respondí de inmediato. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando una explicación que ella no parecía preparada para dar. La casa, que hacía minutos parecía un espacio acogedor, ahora se sentía pequeña, como un sitio demasiado estrecho para las emociones que estaban a punto de estallar entre nosotras. ¿Por qué tienes esta carta?, pregunté al fin, sin levantar la voz pero con un peso que incluso yo podía sentir. Elena tragó saliva y desvió la mirada. Por un instante, pareció buscar excusas, palabras, alguna explicación que pudiera suavizar lo inevitable. Pero no encontró ninguna. Sus manos, habitualmente firmes, comenzaron a juguetear con el borde del delantal que llevaba puesto. No es lo que piensa, susurró. ¿Y qué pienso?, respondí, intentando mantener la calma. Ella cerró los ojos brevemente, respiró hondo y luego se acercó unos pasos. Yo encontré esa carta hace tiempo. Estaba entre algunas cosas de Adrián. No sabía si debía darte. No sabía si debías. La interrumpí, sintiendo como una punzada de indignación caliente ascendía desde mi estómago. Elena, esta carta es de mi hermana. ¿Por qué no me la diste? Ella bajó la mirada. Porque pensé que podría hacerte daño. Mis manos temblaron. Daño. ¿Quién era ella para decidir eso? ¿Quién era para juzgar qué verdad merecía yo conocer o qué palabras de mi propia hermana debían llegar a mis manos? Tú no eres nadie para decidir lo que me hace daño o no, dije con suavidad. Pero en mis palabras había una dureza que jamás había usado con ella. Elena dio un paso atrás, como si mis palabras hubieran empujado aire contra ella. Parecía herida, pero también había algo más, un miedo profundo, un temor que iba más allá de la discusión presente. Marisela dijo con voz baja, por favor, antes de sacar conclusiones, déjame explicar. Pero yo ya no podía escucharla. Mi corazón latía tan fuerte que opacaba todo sonido a mi alrededor. La presencia de Valeria en esas líneas me estremecía. Había cosas allí que necesitaba comprender antes de escuchar cualquier excusa. Déjà cela le dis. Elena abrió los labios para responder, pero algo en mi expresión la detuvo. Asintió apenas y se retiró hacia la cocina, aunque no se alejó demasiado. Sentí que se quedó cerca, quizá temiendo lo que vendría después. Cuando volví a mirar la carta, mis ojos se posaron en la parte que todavía no había tenido fuerzas para leer con claridad. Las palabras parecían temblar ante mí. Me senté en el sillón junto al recibidor, intentando controlar mi respiración. Valeria comenzaba diciéndome que había algo que nunca se había atrevido a decirme en persona, algo que guardó por miedo a lastimarme. Me hablaba del día en que conoció a Adrián recién nacido, de cómo lo sostuvo entre sus brazos y sintió una conexión extraña, profunda, casi inquietante. Me decía que había algo en su mirada de bebé que la hizo recordar errores del pasado, decisiones que ella había tomado antes de que yo siquiera supiera que estaba embarazada. A medida que avanzaba, mi sangre pareció detenerse. Valeria mencionaba un nombre que yo había borrado de mi memoria hacía décadas, Germán Ruiz, un hombre que había sido parte de un capítulo doloroso de mi juventud. Ella insinuaba que había habido conversaciones entre ellos, diálogos que involucraban a Adrián, algo que nunca llegó a contarme en vida. Mis manos apretaron la carta con más fuerza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser. No podía existir una verdad tan grande escondida en esas líneas. Elena tenía razón. Lo que estaba escrito allí podía hacerme daño. Pero no era su decisión ocultarlo. Era mía. Era mi derecho.
La casa estaba en silencio, pero mi mente gritaba. Tenía que terminar de leer, aunque temiera lo que venía. Aunque temiera que mi vida cambiara para siempre. Antes de continuar, levanté la mirada y vi la sombra de Elena asomarse desde la cocina, observándome con angustia contenida. No sabía si sentía culpa, miedo o remordimiento. Tal vez los tres. Pero una cosa era clara, ella sabía el peso de esa carta, y sabía que nada volvería a ser igual. Respiré hondo, sostuve el papel con firmeza y continué leyendo. Estaba a punto de descubrir una verdad que llevaba 8 años enterrada. Y que nunca debió llegar a mí a través de las manos equivocadas. Seguí leyendo. Aunque cada palabra se sentía como un golpe más profundo que el anterior. Me costaba mantener la vista fija, porque mis ojos se nublaban con un peso que no entendía del todo. Valeria decía que había encontrado a Germán Ruiz años después de aquel episodio que yo hacía décadas había tratado de olvidar. Él le había contado cosas que yo jamás quise escuchar, cosas que, según él, me pertenecían. Ella no sabía si creerle, pero decidió escribir la carta aún así. Era su modo de protegerme y al mismo tiempo liberarse del secreto. Mis dedos comenzaron a temblar cuando llegué a la parte que hablaba de Adrián. Valeria había dudado durante meses antes de escribirme. Decía que Germán había insinuado algo que la dejó helada, que él había tenido motivos para creer que Adrián podría ser su hijo. No porque yo lo hubiera dicho, ni porque existiera una prueba, sino porque él estaba convencido de que todo coincidía con el tiempo en que él y yo tuvimos aquel breve y confuso encuentro antes de que yo decidiera alejarme definitivamente de él. Me llevé la mano al pecho. Sentí un dolor punzante. Era absurdo. Era imposible. Adrián había sido el hijo de mi esposo. De Eduardo. Lo sabía. Lo sentía. Lo había vivido. Pero leer esas palabras me arrancó una parte de mi seguridad más íntima. Esa que una madre defiende con uñas y dientes. El mundo pareció inclinarse. Respiré hondo y apreté la carta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quise detenerme, pero mis ojos siguieron avanzando. Valeria decía que no quería generarme sufrimiento, que quizá Germán mentía, que quizá solo quería lastimarla, o tal vez lograr que ella provocara un caos en mi vida. Pero aún así, ella sintió que debía contármelo. Que debía darme la posibilidad de decidir qué hacer con esa sospecha, aunque fuera solo eso, una duda dolorosa. Fue entonces cuando una frase apareció subrayada con un trazo débil como si ella hubiera dudado antes de marcarla. Si decides no creer nada de esto, yo también lo entenderé. Pero lo que no puedo permitir es que muera sin saber que existe esta posibilidad. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Me quedé mirando esa línea, incapaz de moverme. Adrián, mi hijo. ¿Cómo podía existir siquiera la sombra de una posibilidad así? ¿Cómo podía mi hermana haber guardado esto, haberlo escrito y jamás habérmelo entregado? ¿Por qué su carta estaba en manos de Elena? Mis pensamientos eran tan fuertes que casi no escuché los pasos que se acercaban nuevamente. Elena apareció a unos metros de mí, sin atreverse a acercarse del todo. Marisela, su voz era apenas un hilo. Sé que estás enojada, pero déjame explicarte. La miré. Me costaba sostenerle la mirada, no por miedo, sino porque dentro de mí había una mezcla de incredulidad, rabia y una tristeza tan profunda que me quemaba el estómago. ¿Desde cuándo sabías tú de esto?, pregunté sin levantar la voz. Elena respiró hondo y se sujetó las manos entrelazándolas como si intentara detener su propio temblor. Desde antes de casarme con Adrián, admitió con una honestidad que me dejó paralizada. La carta. Él la encontró años atrás entre las cosas de Valeria que tú guardaste después de su muerte. No sabía qué era. La abrió pensando que era algo tuyo, y cuando leyó lo que había dentro, se asustó. Mis labios se entreabrieron pero no pude hablar. ¿Adrián la leyó?, susurré, sintiendo como un nudo frío me recorría la espina dorsal. Elena bajó la mirada. Sí. Y decidió guardarla. No quiso contarte. Pensó que era mejor protegerte. El silencio que cayó entonces fue tan denso que parecía empujar el aire contra nuestro pecho. Adrián sabía. Mi propio hijo había guardado aquella verdad, o aquella sombra de verdad, y me la había negado. Me levanté lentamente del sillón, como si cada movimiento pesara más que el anterior. Elena retrocedió un paso, sin saber si debía acercarse o dejarme espacio. ¿Y tú?, pregunté al fin. ¿Por qué la guardaste tú? Su voz se quebró. Porque él me lo pidió. Me dijo que no quería que la vieras nunca. Que podría destruirte. Sentí un mareo. Apoyé una mano en el respaldo del sillón para no caer. Mi propio hijo, tratando de protegerme. ¿De ocultar algo que podía cambiar la esencia misma de nuestra relación? Quizá para él no era tanto como para mí, pero para una madre, todo lo que toca a su hijo se convierte en su universo completo. Y tú pensaste que él tenía razón, dije, sin rabia, pero con una decepción tan profunda que me lastimaba incluso hablar. Elena dio un paso adelante, con lágrimas formándose en sus ojos. Marisela, yo no te tengo envidia.
Nunca te tuve. Yo te admiro. Pero... Adrián vivía con miedo. Miedo de que si sabías esto, dejaras de mirarlo igual. Que empezaras a dudar. Que el lazo entre ustedes se quebrara. Y yo quería protegerlo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. Podía entenderlo, incluso podía comprender el miedo de Adrián, pero no justificaba lo que habían hecho. Una decisión así no les correspondía. Esa carta era mía. Esa verdad era mía. Me acerqué lentamente al ventanal de la sala. Afuera. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja suave. Respiré profundamente, intentando ordenar las emociones que se desbordaban en mi interior. Marisela, insistió Elena, dando un paso más. Sé que me odias ahora. Negué con la cabeza. No te odio, dije con sinceridad. Pero esto cambia todo. Elena tragó saliva, conteniendo el llanto que ya no podía esconder. Adrián te ama más que a nadie en este mundo. Solo, tenía miedo. Miré la carta de nuevo. Mi hermana muerta, mi hijo, mi nuera. 3 pilares que siempre habían formado parte de mi vida de maneras distintas, ahora mezclados en un secreto que jamás imaginé. Tengo que hablar con él. Mi voz salió firme, a pesar de la turbulencia dentro de mí. Tengo que saber la verdad completa. Elena asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa frase desde el principio. Porque yo no podía quedarme con una sospecha escrita en un papel antiguo. Necesitaba escuchar la cara viva de la historia. Necesitaba escuchar a Adrián. No tuve que esperar demasiado para enfrentar a Adrián. Apenas unos minutos después de que Elena se retirara a la cocina, escuché la puerta principal abrirse. Su voz llenó la entrada con esa familiar mezcla de energía y cansancio que siempre traía después del trabajo. «Mamá, ¿ya llegaste?», llamó con naturalidad, sin saber lo que estaba a punto de encontrar. Sentí como el aire se espesaba en la sala. La carta seguía en mi mano, como un pedazo de pasado que se negó a morir cuando debía. Adrián apareció sonriente, pero su gesto se desvaneció apenas vio mi expresión. Reconoció el sobre de inmediato. Sus ojos, esos que desde niño jamás pudieron esconder la verdad, se abrieron con terror. «Mamá», susurró. «¿Qué estás haciendo con eso?». No podía responder con suavidad. No después de lo que había leído. «Explícame», Adrián, dije con la voz contenida. «¿Por qué tenías esto? ¿Por qué lo escondiste?». Por un momento parecía un niño nuevamente, pequeño, vulnerable, buscando palabras que no llegaban. Se acercó lentamente, como si temiera acercarse a una herida abierta. Yo no quería que lo leyeras», dijo, casi sin aire. «Eso ya lo sé», respondí. «Lo que quiero saber es por qué decidiste que yo no tenía derecho a conocer lo que mi propia hermana quiso decirme». Silencio. Un silencio espeso, doloroso, que cayó sobre nosotros como una manta fría. Adrián se frotó la frente con desesperación. «Porque no es verdad», soltó al fin, con voz temblorosa. «No es verdad nada de eso. No puede serlo». Lo observé con detenimiento. Su respiración era rápida, su mirada perdida. El miedo había tomado el control de su rostro. No sabía si temía por mí o por él mismo. «¿La leíste completa?», pregunté. Adrián asintió con un movimiento lento, casi derrotado. «La leí hace años», confesó. «Cuando ordenaba tus cosas después del funeral de la tía Valeria. Estaba entre sus cuadernos, ocultada entre hojas viejas. Y cuando vi tu nombre, pensé que era algo bonito. Pero cuando leí eso, cerró los ojos, me volvió loco. No supe qué hacer». «Debiste decírmelo», respondí con firmeza. «¿Y qué ibas a hacer tú?», preguntó, abriendo los ojos de golpe. «¿Dudar de mí? ¿Dudar de quién soy? ¿Dudar de papá? Mamá, yo te conozco. Sé lo que esa carta iba a hacerte. Y no quería destruir algo que para mí siempre fue claro». Me quedé inmóvil. Cada palabra suya era una verdad amarga, pero no por eso justa. Sí, me habría afectado. Sí, habría llorado. Sí, habría dudado. Pero era mi derecho a hacerlo. Era mi vida. Mi historia. Mi maternidad. «Adrián», respiré hondo, «tú no puedes decidir qué puedo o no puedo soportar». Él bajó la cabeza, derrotado por la evidencia. «Tenía miedo», admitió finalmente, con voz quebrada. «Miedo de que pensaras que no era tu hijo de verdad. Miedo de que dejaras de amarme igual. Miedo de que esa duda te hiciera verme distinto». Esa confesión cayó sobre mí como un peso nuevo, inesperado. Verlo así, roto, vulnerable, con los ojos llenos de un temor que nunca había visto en él, me debilitó por dentro. «¿Cómo puedes pensar eso?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Eres mi hijo. No hay una sola fibra de mi cuerpo que pueda imaginar la vida sin ti. Nada puede cambiar eso. Nada». Adrián levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, tenían lágrimas acumuladas. «Entonces, ¿por qué te dolió tanto leerla?», susurró. Esa pregunta me atravesó. Porque tenía razón. Me dolió. Me dolió en lo más profundo de mi identidad.
La sola idea de que Germán pudiera haber tenido algún poder sobre la historia de mi hijo me revolvía el alma. No importaba qué tan improbable fuera. El simple hecho de que hubiera existido esa duda sin mi conocimiento era una traición. Me acerqué a Adrián, lentamente, con pasos que parecían pesar toneladas. Extendí la mano y tomé la suya. Era cálida, temblorosa, frágil. Me dolió, admití suavemente, porque sentí que me robaron el derecho de saberlo. Tú, Valeria, incluso ella, todos decidieron por mí. No porque me faltara fuerza, sino porque creyeron que no la tenía. Y eso también duele. Una lágrima rodó por la mejilla de Adrián. No quise lastimarte, murmuró. Lo sé, respondí, apretando su mano. Pero lo hiciste. Y ahora tenemos que entender qué hacemos con esto. Él suspiró, derrotado. No hay nada que hacer, mamá. Eso es cosa del pasado. No significa nada. Tú sabes quién fue papá. ¿Sabes cómo te amó? ¿Cómo me amó? Esto, tocó la carta con la punta de los dedos. Esto no tiene poder a menos que tú se lo des. Me quedé en silencio unos segundos. Quería creerle. Quería creer que Valeria solo había sido manipulada por los delirios de un hombre resentido. Quería creer que mi vida no estaba a punto de fracturarse en 1000 pedazos. Pero el silencio de 8 años, el secreto guardado por 3 personas distintas, eso no podía ignorarse. ¿Qué más te dijo tu tía cuando vivía? Pregunté de pronto. Adrián parpadeó, confundido. Nada, respondió. Ella nunca mencionó a Germán. Nunca dijo nada sobre esto. Yo ni siquiera sabía que ellos habían hablado en esos años. Eso me inquietó aún más. Valeria era transparente conmigo. Siempre lo fue. ¿Por qué había guardado algo así? ¿Y por qué había decidido escribirlo sin decírmelo cara a cara? ¿A qué le temía? Mamá, escúchame. Adrián apretó mi mano con fuerza. No quiero que esta carta destruya lo que somos. Te lo ruego. Le acaricié la mejilla, como cuando era niño, como cuando se asustaba por las tormentas nocturnas. No lo hará, susurré. Pero no puedo ignorarla. No puedo hacer como si no existiera. No después de tantos años de silencios. Adrián bajó la mirada, vencido. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo, muy hondo. La decisión que estaba por tomar era más grande que él, que yo, que Elena, que cualquier secreto del pasado. Voy a buscar respuestas, dije finalmente. Lo vi cerrando los ojos, comprendiendo la magnitud. Yo tampoco sabía qué encontraría. Pero algo dentro de mí había despertado. Algo que llevaba años dormido. Era momento de mirar de frente la verdad. Incluso si dolía más de lo que podía soportar. Pasaron unos minutos en silencio. Adrián se quedó sentado en el borde del sillón, con las manos entrelazadas, mirando al suelo como si buscara allí una respuesta que ni yo podía darle. Elena permanecía en la cocina, quieta, seguramente escuchando todo sin atreverse a salir. Parecía que la casa entera contenía la respiración, como si cada objeto, cada pared, cada rincón supiera que estábamos atravesando una herida abierta. Tomé un suspiro largo. La decisión que había anunciado no era solo un impulso. Era una necesidad. Durante años había evitado mirar hacia atrás. Mi pasado con Germán era un capítulo que yo misma había enterrado, convencida de que ya no tenía nada que ver con la vida que había construido después. Pero ahora ese capítulo había regresado sin pedir permiso. Traído por las manos cerradas y por el silencio de quienes creía que siempre estarían de mi lado. Voy a hablar con alguien, dije. Con voz baja pero firme. Adrián levantó la mirada, alarmado. ¿Con quién? Me tomó unos segundos responder. Con la mamá de Germán, solté finalmente. Adrián palideció. Elena, desde la cocina, dejó caer algo que sonó como una taza golpeando la encimera. Mamá, no puedes hacer eso, dijo Adrián, poniéndose de pie de inmediato. Ella no tiene nada que ver. Y además, hace años que no sabes nada de ellos. Precisamente por eso respondí. Ella puede saber si Germán dijo algo, si habló de esto, si hubo alguna intención detrás de esas palabras, si mi hermana tuvo razones o si fue manipulada. ¿Manipulada para qué?, preguntó Adrián desesperado. Ese hombre no sabía nada de nosotros. Su reacción me dolió más de lo que esperaba. Lo vi tan nervioso, tan ansioso por cerrar la conversación, que entendí algo que no había querido ver antes. Adrián no temía solo por mí. Temía por él mismo. Temía que una duda, incluso una remota, tocara la seguridad de su identidad. Temía que, al remover el pasado, se abriera algo que él no quería enfrentar. Hijo, dije con un tono más suave, no voy a hacer nada impulsivo. No estoy buscando destruir nada. Pero necesito entender por qué mi hermana escribió esto. Y la única persona viva que puede ayudarme a reconstruir esa parte de la historia es la madre de ese hombre. Adrián negó con la cabeza, llevando una mano a su cabello, como hacía siempre que se frustraba. No ganas nada removiendo eso, murmuró. No cambia nada. Soy tu hijo. Eso es lo único que importa. Y siempre lo serás, respondí, dando un paso hacia él. Pero mi vida también importa. Mi derecho a saber lo que se ocultó importa.
No puedo vivir con una duda sembrada en una carta escondida durante 8 años. Necesito paz. ¿Tú no entiendes eso? Adrián se frotó el rostro, cansado. No lo entiendo, admitió con voz rasgada. O más bien, me da miedo entenderlo. Se me clavó esa frase. Pero antes de acercarme a él, antes de intentar consolarlo, apareció una voz suave detrás de nosotros. Era Elena. Marisela, dijo, entrando despacio a la sala. Yo sé dónde vive la señora. Me giré hacia ella, Adrián también. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Tú qué? Preguntó él, sorprendido. Elena tragó saliva nerviosa. Hace 2 años, explicó Germán. Volvió a la ciudad por unos meses. Adrián no lo sabe porque no quise contarlo, pero un día lo vi salir del supermercado donde yo trabajaba. Él no me reconoció, pero yo sí. Me asusté. Pensé que era mejor evitar problemas. Pero lo seguí a distancia. Y supe que su madre aún vivía en la misma casa de siempre. Mis ojos se abrieron. El corazón me dio un vuelco. Adrián, en cambio, reaccionó con enojo. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, alzando la voz más de lo que solía con ella. Porque no quería que te angustiaras, respondió Elena, mirando el piso. ¿Y por qué? Porque pensé que si él estaba aquí de nuevo podía significar algo. Pero luego desapareció otra vez. No volvió. Y creí que era mejor dejarlo así. La tensión entre ellos era tan fuerte que tuve que intervenir. Elena, dije con voz suave. ¿Estás segura de que su madre sigue allí? Ella asintió. Sí. Vi luces. Vi movimiento. Y pregunté discretamente a unas vecinas del barrio. Me dijeron que la señora Rosa, su mamá, todavía vivía, aunque estaba mayor y no salía casi nunca. Mi corazón latió más rápido. Rosa. Una mujer dura, pero justa. No era mala persona. Pero había sufrido mucho con su hijo. No sabía si quería volver a verla. Pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Adrián se adelantó desesperado. Mamá, por favor. No vayas. No abras heridas viejas. No tiene sentido. Lo tomé de los hombros. Mi amor, lo que tú quieres es protegerme. Y te lo agradezco, pero esta es mi decisión. Mi pasado. Mi dolor. Mi derecho a cerrar algo que quedó abierto durante demasiado tiempo. Él bajó la mirada rendido, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que no podía detenerme. Respiré hondo y di unos pasos hacia la salida. Voy a verla, dije con firmeza. No ahora. No hoy. Pero voy a verla. Elena y Adrián intercambiaron miradas llenas de preocupación. Pero no dijeron nada. Sabían que ya nada podía detener lo que había comenzado. Guardé la carta en mi bolso. Sentirla allí, tan cerca de mi cuerpo, era como llevar un pedazo vivo de mi hermana, como si Valeria caminara de nuevo conmigo, pidiéndome que no dejara las cosas sin resolver. Me giré hacia ellos antes de salir. Sea cual sea la verdad, dije con voz temblorosa pero decidida. No voy a permitir que esto destruya a nuestra familia. Pero tampoco voy a vivir en la sombra de un secreto. Ellos asintieron, con miedo, pero también con una chispa de respeto por mi determinación. Mientras me dirigía hacia la puerta, solo una pregunta resonaba en mi mente. ¿Y si Valeria tenía una razón más profunda para callar tanto tiempo? No sabía qué iba a encontrar. Pero iba a buscarlo. Aunque me desgarrara por dentro. Decidí regresar a casa esa misma tarde. Necesitaba silencio, necesitaba espacio, necesitaba sentir mis pensamientos sin la mirada temerosa de Adrián ni la inquietud silenciosa de Elena. Ellos quisieron acompañarme a la puerta, pero les pedí que no. No quería despedidas tristes. Ni intentos de convencerme de lo contrario. Ya había tomado una decisión, y aunque me temblara el alma, no pensaba dar marcha atrás. El camino hacia mi casa fue más largo de lo habitual. No por distancia, sino por el peso emocional que llevaba encima. Miraba por la ventanilla del auto, observando la ciudad avanzar como una película que no lograba retener mi atención. La carta estaba en mi bolso, pero parecía estar dentro de mi pecho, latiendo con cada paso que daba. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta detrás de mí y apoyé la espalda contra la madera. El silencio fue abrumador, como si todas las emociones que había reprimido estuvieran esperándome. Caminar por mi propia sala se sintió extraño, como si mis objetos hubieran envejecido de golpe con el peso del secreto. Me senté en el sillón favorito de Valeria, el mismo donde ella se recostaba cuando venía de visita. Lo había conservado por nostalgia, por cariño. Ahora, verlo ahí me dolía. Busqué el sobre en mi bolsa y lo sostuve con ambas manos. Valeria, ¿por qué?, susurré sin esperar respuesta. Abrí la carta de nuevo. Leí lentamente, tratando de encontrar algo que quizá no había visto antes. Una pista. Un matiz. Un mensaje oculto entre líneas. Pero no. Era la misma verdad rota, la misma duda sembrada con tinta temblorosa. No quiero herirte, Marisela. Pero no puedo dejar que vivas ignorando la posibilidad, por pequeña que sea, de que el pasado vuelva a alcanzarte.
No confío en Germán, pero lo conozco. Sé cuándo miente, y sé cuándo no. Esas palabras me torturaron. ¿Qué había visto Valeria en él? ¿Qué la llevó a creer que sus palabras podían tener peso? Respiré hondo y cerré los ojos. La única forma de saber la verdad era enfrentándola. Tomé mi teléfono. Mis dedos temblaron cuando escribí el mensaje a Elena. Mándame la dirección de la señora Rosa. La visitaré mañana. No tardó ni un minuto en responder. Aquí está. Ten cuidado, por favor. Miré la dirección una y otra vez hasta memorizarla. Luego dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la ventana. La tarde comenzaba a oscurecer, tiñendo todo con un azul melancólico. Entonces sonó el teléfono fijo. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Bueno. Nada. Silencio. Hola, insistí. Un segundo más. Y otro. Hasta que finalmente, una voz susurró. No deberías buscar lo que ya está enterrado. Mi sangre se heló. Era una voz masculina, grave, vieja, pero familiar. Antiguamente familiar. ¿Quién habla? Pregunté, con el corazón golpeándome el pecho. La línea se cortó. Me quedé inmóvil, con la respiración suspendida. No había duda. Esa voz, aunque quebrada por los años, era de Germán. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía saber que yo estaba pensando en remover el pasado? ¿Quién le había avisado? Me paré de inmediato, como si la sala se hubiera llenado de humo. Caminé hasta la ventana y miré afuera. No había nadie, pero sentí una presencia difusa, una inquietud que no me dejaba respirar. Tomé aire lentamente. Debía mantener la calma. Podía haber sido una coincidencia, una confusión. O quizá no era él. Pero mi instinto maternal, ese que nunca falla, me decía lo contrario. Me quedé unos minutos procesando el golpe. Luego apagué las luces y me dirigí a mi habitación. Necesitaba descansar, aunque sabía que sería imposible dormir. Me acosté de lado, mirando la almohada vacía que perteneció a Eduardo. Si él estuviera vivo, él sabría qué hacer. Era el hombre más sensato que he conocido. Pero él también era parte del pasado que ahora estaba temblando bajo mis pies. Pasé horas así, sin cerrar los ojos. Pensando en Germán. Pensando en Valeria. Pensando en Adrián. En su miedo, en su dolor. Pensando en Elena, que sin querer se había convertido en el puente entre un pasado que yo quise olvidar y un presente que no podía controlar. Cerca de las 3 de la madrugada me levanté. La decisión estaba tomada. No podía permitir que una llamada misteriosa me detuviera. Todo lo contrario. Necesitaba respuestas ahora más que nunca. Fui al baño, me lavé el rostro y me quedé observando mi reflejo unos segundos. Allí estaba yo, Marisela Duarte, una mujer con más cicatrices internas de las que el mundo conoce. Una mujer que amó, que perdió, que sobrevivió a mucho. No iba a dejar que un fantasma del pasado me tumbara ahora. Volví a la cama y forcé a mi cuerpo a descansar. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Más temprano de lo habitual. Mi pecho estaba tenso, pero mis manos firmes. Preparé un café y revisé la dirección nuevamente. Luego me vestí con ropa sencilla, sobria. No quería parecer imponente ni vulnerable. Solo quería verdad. Cuando salí de la casa había una calma extraña en el aire, como si el mundo supiera que ese día marcaría un antes y un después. Conduje hacia el barrio donde vivía la señora Rosa. No era un lugar peligroso, pero sí antiguo, detenido en el tiempo. Las casas tenían rejas oxidadas, plantas creciendo sin control, paredes desconchadas. Cuando llegué, reconocí la casa de inmediato. No había cambiado. Era la misma donde Germán creció, donde yo misma fui alguna vez a buscarlo, muchos años atrás. Estacioné el auto y respiré hondo. Me acerqué a la puerta. Toqué una vez. Nada. Toqué otra. Entonces escuché un arrastre lento de pasos desde el interior. La puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando ver un ojo viejo, cansado. ¿Quién es?, preguntó la voz débil de la señora Rosa. Mi garganta se cerró un segundo antes de lograr hablar. Soy Marisela, Marisela Duarte. La puerta se abrió un poco más. Ese ojo se agrandó de sorpresa. Y luego, con un suspiro cansado, ella dijo: sabía que un día ibas a venir. Y en ese instante entendí que ella también guardaba un secreto. Uno que llevaba demasiados años esperando ser contado. La señora Rosa abrió la puerta lo suficiente para permitirme entrar, aunque su expresión dejaba claro que no estaba completamente segura de querer hacerlo. Su casa olía a humedad acumulada, a recuerdos viejos y a una soledad que llevaba demasiado tiempo instalada entre esas paredes. Caminé detrás de ella, con pasos lentos, cuidando no tropezar con los periódicos apilados y las fotografías antiguas que decoraban las mesas como pequeñas reliquias de una vida llena de pérdidas. Pasa, siéntate, murmuró, señalando un sofá envejecido cubierto por una manta desgastada. Obedecí. Me senté con cautela, sintiendo la tensión en el aire.
Ella se acomodó en un sillón frente a mí, moviéndose con la lentitud de quien carga años de cansancio en los huesos. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, y pude notar una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo que casi parecía culpa. No pensé, dijo finalmente, que tendrías el valor de venir. No es valentía, respondí con sinceridad, es necesidad. Ella asintió lentamente. ¿Vienes por Germán?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Vengo por la verdad, dije. Por algo que le dijo a mi hermana Valeria hace años. Algo que ella escribió en una carta que nunca llegó a mis manos. Los párpados de Rosa temblaron. Entonces bajó la mirada hacia sus manos, entrelazadas como si temiera que se deshicieran de un momento a otro. Valeria repitió en voz baja, casi con cariño. Esa muchacha era buena. No sé qué encontró en mi hijo para hablar con él. Yo tampoco lo sé, dije con honestidad. Pero necesito que me diga qué ocurrió en ese tiempo. ¿Qué fue lo que él dijo? Porque ella creyó que mis recuerdos del pasado podían no ser tan claros como pensaba. El silencio cayó pesado entre nosotras. Ella respiró hondo, como si cada inhalación removiera polvo emocional acumulado durante décadas. Germán no estaba bien en esos años, comenzó. La vida lo golpeó más de lo que podía soportar. Pero tú ya lo sabías. Asentí. Sí, lo sabía. Lo había visto en aquellos días oscuros cuando yo era demasiado joven, demasiado vulnerable, demasiado desorientada para enfrentar lo que él representaba. Germán no era un monstruo, pero tampoco era un hombre estable. Llevaba tormentas dentro de sí que nadie sabía calmar. Lo que no sabías, continuó Rosa, es que, después de que terminaste con él, cayó más hondo. Se obsesionó contigo. Creía que ibas a regresar. Que lo que tuvieron no estaba terminado. Mis labios se apretaron. Ese pedazo de historia sí lo conocía. Cuando supo que estabas embarazada, susurró la señora Rosa, levantando la mirada, se convenció de que ese niño era suyo. Mi corazón dio un vuelco. Pero eso no es posible, dije de inmediato. Yo ya estaba con Eduardo. Yo sé cuándo. Ella alzó una mano, temblorosa. Yo no estoy diciendo que sea cierto. Estoy diciendo lo que él creía. Y cuando un hombre herido cree algo, aunque sea mentira, puede hacer daño sin darse cuenta. Tragué saliva. Mi boca estaba seca. El aire parecía más pesado. ¿Qué dijo exactamente?, pregunté con la voz más firme que pude. Rosa se recargó contra el sillón, mirando un punto perdido en la pared. A veces venía borracho. Golpeaba la puerta en plena noche, murmurando tu nombre. Decía que tú eras la única cosa buena que había tenido, y que ese niño debía ser suyo porque el destino no podía ser tan cruel como para quitárselo también. Yo trataba de calmarlo. Le decía que estaba delirando, que tú tenías otra vida, que tenía que dejarte en paz. Pero no escuchaba. Hizo una pausa. Un silencio lleno de vergüenza. Un día, Valeria apareció. Mi respiración se detuvo. ¿Ella vino aquí?, pregunté incrédula. Sí, asintió. Yo estaba sorprendida. No sabía quién era, pero dijo tu nombre, dijo que era tu hermana. Que necesitaba hablar con Germán, que era urgente. Yo intenté impedirlo. No porque quisiera ocultar nada, sino porque Germán no estaba bien. Pero ella insistió. Decía que tenía miedo por ti. Que él le había mandado mensajes confusos. Que quería saber la verdad. ¿Qué pasó?, insistí. Rosa tragó saliva. Él le contó su versión. Le dijo que tú habías desaparecido de su vida sin explicaciones. Que lo habías traicionado. Que el bebé debía ser suyo. Porque coincidían las fechas. No coinciden, repetí, con una mezcla de rabia y desesperación. No coinciden. Lo sé, dijo ella, inclinándose hacia adelante con los ojos cristalinos. Yo también lo sabía. Pero Valeria. Ella esponjó esos pensamientos. ¿Sabes cómo son algunas personas? Sensibles. Emocionales. Mi hijo tenía esa habilidad. Sabía hablar con suavidad cuando le convenía. Sabía hacer sentir que decía la verdad aunque estuviera confundido. ¿Valeria le creyó?, pregunté con un nudo en la garganta. No del todo, respondió Rosa. Pero sí lo suficiente para sentir duda. Y la duda es peligrosa, Marisela. La duda corroe. Me quedé inmóvil, casi paralizada. Rosa siguió. Ella vino varias veces más. No para ver a Germán, sino para verme a mí. No quería que tú lo supieras. Decía que necesitaba tiempo para confirmar. Que tenía miedo de lastimarte. Yo le dije que se fuera, que lo dejara morir en el pasado. Pero ella sentía una responsabilidad. Una especie de culpa. Cerré los ojos. Valeria. Mi dulce hermana. Ella siempre cargó más peso del que debía. ¿Y él?, susurré. Porque escribió esas cosas. Porque sembró esa idea. Rosa apretó los labios. Porque te amó de una forma enfermiza. Porque no supo aceptarlo. Porque cuando se dio cuenta de que no tenía lugar en tu vida, quiso inventar uno. Aunque fuera en la sombra. Mis ojos ardían.
¿Dónde está él ahora?, pregunté, aunque no sabía si quería saber. Rosa bajó la mirada. Su voz se volvió tenue. No lo sé. Hace más de un año que no lo veo. Se fue sin decir adiós. Como siempre. Se hizo un silencio. Un silencio cargado de verdades rotas. Me levanté lentement. Gracias, dije, con la voz quebrada. De verdad. Ella tomó mi mano antes de que me marchara. Marisela, susurrió ella. No le tengas miedo a la verdad. Pero tampoco te dejes destruir por lo que ya no existe. Salí de la casa con el corazón destrozado, pero también con una nueva claridad. La carta no era una mentira. Pero tampoco era una verdad. Era un eco de un hombre roto, y del miedo de una hermana que quiso protegerme demasiado. Entonces pensé en Adrián. En lo frágil que sería contarle todo esto. En lo frágil que podía volver nuestra relación. Y supe que lo peor aún estaba por comenzar. Caminé lentamente hacia mi auto, como si mis piernas pertenecieran a otra persona. La conversación con la señora Rosa me había dejado un vacío extraño en el pecho, como si de pronto el pasado hubiera vuelto a respirar a través de mí. Abrí la puerta del coche y me quedé un momento allí, con las manos sobre el volante, tratando de comprender qué parte de todo aquello era verdad. Qué parte era delirio de Germán y qué parte era miedo de Valeria. Encendí el motor, pero no conduje de inmediato. Miré la casa vieja en el retrovisor, esa casa que había sido testigo de tantas versiones rotas de un hombre que un día significó algo para mí, y que después se convirtió en una sombra que quise olvidar. Respiré profundo y por fin arranqué. Mientras conducía, una frase de la señora Rosa resonaba una y otra vez en mi cabeza. La duda corroe. Y sí, lo estaba haciendo. Me invadía lenta y silenciosamente, como un veneno diseñado para destruir desde adentro. El camino hacia casa me pareció eterno. Las luces de la ciudad parpadeaban como si intentaran enviarme señales que yo no lograba descifrar. Cuando por fin estacioné frente a mi hogar, me quedé unos minutos dentro del auto sin moverme. No sabía qué debía sentir. ¿Tranquilidad? ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Resignación? Todas las emociones parecían mezclarse en un mismo punto, dejándome exhausta. Entré y cerré la puerta despacio, como si no quisiera despertar a algo dormido dentro de mí. Fui a la sala y me senté en el sillón. Mis manos seguían temblando. Miré alrededor. Cada objeto, cada fotografía familiar, cada pequeño recuerdo parecía preguntarme lo mismo. ¿Y ahora qué? Tomé la carta de Valeria nuevamente. La abrí. Leí las primeras líneas, luego las últimas. La volví a cerrar. Nunca había sentido tanto amor y tanto dolor al mismo tiempo. Mientras estaba allí, perdida en mis pensamientos, escuché el timbre. Me sobresalté. No esperaba visitas. Me levanté lentamente y abrí la puerta. Era Elena. Traía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Sus manos estaban entrelazadas y su postura era rígida, casi temerosa. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz frágil. Asentí y la dejé entrar. Ella caminó hacia el centro de la sala, pero no se sentó. Parecía que no se sentía digna de hacerlo. Necesitaba verte, dijo finalmente. Llevo toda la mañana pensando en lo que pasó ayer, y en lo que seguramente descubriste hoy. No respondí. Me limité a observarla. Sabía que tenía algo importante que decir. Elena respiró hondo. Marisela, yo sé que cometí un error enorme al guardar esa carta. Y no estoy aquí para disculparme, sino para decirte la verdad completa. Mis cejas se arquearon con sorpresa. ¿La verdad completa?, pregunté. Elena tragó saliva. Sí. Lo que Adrián nunca te contó. Y que él tampoco sabe que yo sé. Mi corazón dio un salto. Elena continuó. Cuando Adrián encontró esa carta, no solo la leyó. Buscó a Germán. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Logré decir, apenas con voz. Sí, asintió ella. Fue antes de casarnos. Estaba tan desesperado por demostrar que esa carta era mentira, que necesitaba enfrentarlo. Necesitaba escucharlo. Yo lo acompañé porque tenía miedo de que fuera solo. Me llevé una mano a la boca. Imaginé a mi hijo, joven, confundido, enfrentando a un hombre como Germán. El corazón se me apretó con fuerza. ¿Qué pasó?, pregunté. Elena cerró los ojos por un momento, como si recordar aquello la lastimara. Germán. No lo trató bien. Lo insultó. Se burló de él. Le dijo cosas horribles sobre ti, sobre tu pasado, sobre tu matrimonio. Adrián se enojó tanto que casi terminan a golpes. Yo tuve que meterme en medio. Fue horrible. Sentí un dolor profundo. ¿Y sobre la carta? ¿Sobre lo que decía?, pregunté, con voz temblorosa. Elena negó con la cabeza. No dijo ni sí ni no. Solo se reía. Solo sembraba más duda. Era como si disfrutara ver a Adrián sufrir. La respiración se me cortó. Elena bajó la mirada. Cuando regresamos, Adrián se encerró por horas. Y cuando salió, me dijo que la carta nunca debía llegar a tus manos.
que nadie debía tener ese poder sobre ti, que él prefería cargar con esa angustia toda la vida antes que verte sufrir. Me llevé una mano al corazón. Ese gesto, esa decisión, esa carga silenciosa que mi hijo había llevado durante tantos años, me quebró por dentro. Elena se acercó un paso, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Yo no quería lastimarte, Marisela. Solo quería protegerlo. Verlo así, destruido, fue lo peor que he visto en él. Me pasé las manos por la cara, intentando mantener la compostura. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté en un susurro. Elena respiró hondo. Porque te vi. Te vi salir ayer con esa carta y supe que irías a buscar respuestas. Y pensé, que necesitabas saber que Adrián también sufrió. Que esta historia no solo te pertenece a ti, sino también a él. Sentí algo parecido a un desmoronamiento interior. No de dolor, sino de comprensión. Una verdad nueva se abría paso. Gracias por decírmelo, susurré. Elena asintió, secándose las lágrimas. Solo quiero que lo entiendas. Él te ama más que a su propia vida. Si cayó algo, fue por miedo, no por egoísmo. Me quedé allí, en silencio. Elena respiró hondo antes de hablar nuevamente. Y Marisela, añadió. Esto no ha terminado. Algo en su voz me estremeció. ¿Qué quieres decir? Ella bajó la mirada. Germán volvió. Lo sé. Alguien lo vio hace 2 noches cerca de la casa que fue de su madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás segura?, pregunté. Sí, respondió. Y creo que no ha regresado por casualidad. El silencio se volvió insoportable. Elena levantó la vista, sus ojos brillando con miedo. Marisela, creo que él también sabe que encontraste la carta. La sangre me heló. No estaba listo todo lo que venía. Lo presentía. El pasado no solo había vuelto. Había vuelto. Con intención. El silencio que siguió a las palabras de Elena cayó sobre la sala como un telón pesado. Podía sentir cómo mi respiración se volvía más corta, más tensa, como si el simple hecho de que Germán estuviera de regreso encendiera una alarma que llevaba años dormida dentro de mí. No sabía si era miedo, rabia o una mezcla insoportable de ambos, pero algo dentro de mí se contrajo. ¿Quién lo vio?, pregunté finalmente, aferrando el posabrazos del sillón como si esa pequeña fuerza me mantuviera en pie. Un vecino de mi madre, respondió Elena. Vive cerca de la casa de la señora Rosa. Me llamó porque lo reconoció, y recordaba que hace años yo misma le pedí que me avisara si alguna vez lo veía de nuevo. Solo por precaución. Me quedé mirando a Elena sorprendida. Ella bajó la mirada. Lo hice por Adrián, continuó. Tenía miedo de que ese hombre volviera a buscarlo, o, no sé, de que quisiera volver a acercarse a ti. Así que dejé a esa gente encargada de avisarme. Y ahora creo que ha vuelto por algo. Sentí un escalofrío en la espalda. Nunca pensé que el eco de un hombre al que dejé atrás hace tantos años pudiera regresar para perturbar el presente. Pero allí estaba, una sombra larga, persistente, que cruzaba décadas para reclamar atención. Me senté. No tenía fuerzas para seguir de pie. Hay algo más, agregó Elena, con un nudo temblándole en la voz. Y te lo digo aunque sé que va a inquietarte más. La miré con una mezcla de expectativa y temor. Dímelo. Elena respiró hondo, reuniendo valor. La persona que lo vio dijo que Germán preguntó por ti. Mi cuerpo entero reaccionó, como si un frío repentino me hubiera atravesado la piel. ¿Por mí?, susurré. Elena asintió. Sí. Dijo que preguntó si seguías viviendo por la zona. Y también si Adrián estaba bien. Esa parte me hizo temblar. ¿Adrián? ¿Por qué preguntaría por él? Mis pensamientos comenzaron a enredarse, como una madeja vieja que retorcía recuerdos del pasado con fragmentos del presente. ¿Crees que no pude terminar la frase? Elena bajó la voz. Creo que él sabe que fuiste a ver a la señora Rosa. Y quizá piensa que por fin abriste la carta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La llamada de la noche anterior resonó en mi mente como un eco siniestro. No deberías buscar lo que ya está enterrado. Me llevé una mano al pecho. Era él. No podía ser otra persona. Él sabía. Elena dio un paso hacia mí. Marisela, ¿estás bien? Negué con la cabeza, aunque sabía que aquella respuesta no abarcaba ni la mitad de lo que sentía. No admití con voz apenas audible. No estoy bien. Ella se acercó más, como queriendo ofrecer un consuelo que tampoco sabía cómo dar. Dime qué piensas hacer, susurró. No respondí de inmediato. Sentía como si mi mente navegara entre dos mares, el pasado, donde era una joven confundida que no sabía cómo protegerse, y el presente, donde era una mujer que ya no temía a la verdad, aunque doliera. Voy a hablar con Germán, dije finalmente. Elena abrió los ojos como si le hubiera confesado una locura. ¿Qué? Marisela, no. No puedes hacerlo. Ese hombre no está bien. Nunca lo estuvo. No sabemos qué quiere, no sabemos cómo está su mente. Precisamente por eso respondí. No voy a permitir que me persiga desde las sombras.
Si quiere decir algo, que me lo diga frente a frente. Si tiene una verdad, que la dé. Si tiene una mentira, que él mismo la sostenga con su boca. Pero no voy a vivir con miedo. No otra vez. Elena me miró con un tipo de admiración extraña, mezclada con pánico. Eres más fuerte de lo que piensas, dijo con voz baja. Pero esto no lo deberías enfrentar sola. Guardé silencio. Fuiste tú quien lo buscó, continuó. Fuiste tú quien buscó a su madre. Si ahora él regresó, puede ser porque no quiere que la verdad salga a la luz. O porque quiere verse otra vez en tu vida. Eso es lo que me da miedo, Marisela. Ese hombre nunca soltó el pasado. Esa frase me heló. Nunca lo soltó. A un cuello sí. Miré la carta en la mesa. Ese sobreviejo parecía ahora un puente entre dos mundos que habían colisionado brutalmente. Necesito hablar con Adrián, dije finalmente. Él también debe saber esto. Elena se tensó. ¿De verdad quieres preocuparlo otra vez? Preguntó con cautela. Después de todo lo que sufrió, después de todas las dudas que cargó en silencio, ¿crees que podrá soportarlo ahora? Suspiré. Ella tenía razón. Adrián era fuerte, sí, pero el pasado lo había marcado más de lo que yo sabía. Y no quería revivirle algo que lo destruyó una vez. Pero tampoco podía ocultarle que Germán había vuelto. No pensaba decirle todo, aclaré, pero sí que Germán está aquí. No puedo mentirle con algo así. Él merece saberlo. Y en caso de que algo pase... Elena me interrumpió con un gesto alarmado. No digas eso. Pero ambas sabíamos que no era paranoia. Era precaución. Era supervivencia emocional. Elena tomó aire profundamente. Déjame acompañarte cuando hables con él, propuso. No quiero que estés sola. Y creo que Adrián necesitará que estemos los dos contigo. Asentí. No tenía fuerzas para oponerme. Además, Elena no buscaba controlar nada. Buscaba reparar lo que había sido roto. Quizá no por ella, sino por el destino. Pero antes de hablar con Adrián, había algo que debía hacer. Algo que temía. Y que al mismo tiempo necesitaba. Antes de hablar con él dije despacio, quiero que me lleves al lugar donde viste a Germán la última vez. Elena abrió la boca, sorprendida. ¿Quieres ir? ¿Ahora? Sí, respondí. Si ha vuelto, quiero saberlo. Quiero ver si realmente está aquí. Quiero saber si está buscándome. Elena dudó. La vi pelear contra sus propios temores. Pero finalmente asintió. Te acompaño. Tomé mi bolso, guardé la carta y salimos juntas. Mientras caminábamos hacia el auto, un pensamiento estremecedor cruzó mi mente, tan silencioso como un susurro, pero más fuerte que cualquier ruido. Si Germán volvió después de tantos años, no es por casualidad. Y lo peor de todo era que, en el fondo, yo ya lo sabía. El camino hacia el lugar donde Elena había visto por última vez a Germán se sintió más frío de lo que esperaba. No era el clima. Era la sensación interna. Esa mezcla de inquietud, anticipación y un miedo silencioso que me entumecía los dedos. Elena conducía con el ceño fruncido, mirando los espejos con más frecuencia de lo normal, como si temiera que alguien nos siguiera. Yo no decía nada. Cada palabra que tenía dentro parecía demasiado frágil para pronunciarla en voz alta. Es aquí, dijo finalmente. Cuando llegamos a una calle angosta, de esas que parecen haberse quedado detenidas en otra época, me incliné hacia el parabrisas. Las casas eran viejas, con fachadas agrietadas y verjas oxidadas. Un árbol inclinado proyectaba sombras largas que parecían moverse con el viento. Lo vi ahí, señaló Elena, cerca de esa panadería cerrada. Una panadería abandonada, con los vidrios parcialmente rotos y un letrero descolorido colgando torcido. La imagen era inquietante de por sí, incluso sin la presencia de Germán. ¿Estás segura de que era él?, pregunté. Sí, respondió sin dudar. Esa misma postura, ese modo de caminar, y el cigarrillo en la mano. No lo olvidaré jamás. Cerré los ojos por un momento. Me imaginé la escena, Germán en esa calle silenciosa, como un fantasma intentando regresar al mundo de los vivos. La idea de que estuviera buscándome me provocaba una mezcla de indignación y vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. Quiero bajar, dije. Elena se tensó. Marisela, ¿estás segura? Sí. No voy a tener paz si no lo hago. Ella asintió, aunque su expresión pedía que lo reconsiderara. Ambas descendimos del auto. El aire olía a tierra húmeda y a abandono. Caminé lentamente hacia la panadería, mis pasos resonando en la acera como si la calle entera me escuchara. Elena iba detrás de mí, un poco más cerca de lo que esperaba, como si temiera que algo apareciera de repente. Me acerqué a la ventana rota. Miré dentro. Solo había cajas vacías, un mostrador polvoriento, paredes manchadas. Nada que indicara que alguien hubiera estado allí recientemente. Pero había un detalle, uno que me heló la sangre. Sobre el mostrador, en medio del polvo, había una colilla de cigarrillo. Nueva. Reciente. Elena susurré. Mira.
Ella se acercó y su rostro palideció. No. Puede ser. No quise tocarla. No hacía falta. Ese pequeño objeto bastaba para saber que Germán no solo había estado allí. Había estado allí hace muy poco. Quizá la noche anterior. Quizá esa misma mañana. Una sensación de peligro me recorrió la espalda. Tenemos que irnos, dijo Elena con urgencia. No quiero que estemos aquí más tiempo del necesario. Pero antes de moverme, escuché un ruido detrás de nosotras. Un crujido. Paso. Me giré, el corazón golpeándome el pecho. Elena también lo escuchó porque me tomó del brazo con fuerza. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Silencio. Casi podía sentir una mirada clavada en nosotras desde algún rincón oculto. No sabía si era imaginación o realidad, pero el aire se volvió más denso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración muy cerca. Marisela, vámonos, insistió Elena, apretándome el brazo. Di un paso hacia atrás, sin dejar de mirar la sombra entre dos casas. Nada se movió, pero el presentimiento persistía. Regresamos al auto casi corriendo. Elena cerró los seguros antes incluso de encender el motor. Cuando finalmente arrancó, ambas permanecimos en un silencio tenso, como si romperlo pudiera desencadenar algo peor. «Cree que empecé a decir». Sí, respondió antes de que terminara. No estamos imaginando cosas. Había alguien allí. Miré por la ventanilla, repasando mentalmente cada rincón oscuro que habíamos dejado atrás. No sabía si Germán nos había visto, si estaba vigilándonos, o si solo habíamos llegado al lugar equivocado en el momento equivocado. Pero la sensación de peligro era real. Mientras Elena conducía, mis pensamientos se aceleraban. Tengo que contárselo a Adrián, dije al fin. Ella negó con la cabeza. Todavía no. No así. No sin pensar en cómo decirlo. No podemos llegar y decirle que un hombre inestable está rondando la ciudad. Pero es su seguridad, repuse. Y también es su paz mental, respondió Elena. Déjame hablar con él primero. Déjame prepararlo. Suspiré. Tenía razón. Adrián era fuerte, pero esta historia ya le había arrancado demasiado. No quería romperle lo poco que le quedaba de estabilidad. Llegamos a mi casa con el corazón todavía acelerado. Elena quiso quedarse conmigo un rato, pero le dije que estuviera con Adrián, que no dejara que nada lo inquietara. Antes de irse, ella me tomó las manos. Marisela, ten cuidado. No sabemos qué quiere ese hombre. No sabemos qué piensa. Pero una cosa es segura. Volver no fue casualidad. Asentí, tragando un nudo en la garganta. Cuando cerré la puerta y la casa quedó en silencio, respiré hondo y apoyé la frente contra la madera. Un pensamiento me cruzó la mente, oscuro y punzante. Si Germán había vuelto para enfrentar su pasado, ¿estaba buscando respuestas? ¿O estaba buscando venganza? El reloj marcó las 5 de la tarde. La luz comenzaba a caer. La noche venía con pasos silenciosos. Y con ella, quizá él también. Esa noche, el silencio de mi casa se sintió distinto. No era el silencio habitual de las horas tranquilas, sino uno tenso, expectante, casi afilado. Cada sombra parecía más larga, cada ruido más fuerte. Me serví una taza de té, pero apenas pude beberla, mis manos temblaban demasiado. Me senté en la sala, dejando que la casa respirara conmigo. O que intentara hacerlo. Pero yo no lograba encontrar calma. Los recuerdos se mezclaban en mi mente. La voz de la señora Rosa. La colilla nueva en la panadería abandonada. La llamada telefónica. Y sobre todo, los ojos de Elena cuando dijo que Germán preguntó por mí y por Adrián. El miedo, ese viejo conocido que creía haber dejado atrás hacía décadas, volvía a asomarse como un animal al que nunca había terminado de domesticar. Tomé mi teléfono. Tenía que avisar a Adrián, aunque fuera parcialmente. No podía permitir que caminara por la ciudad sin saber que había una sombra rondando su nombre. Pero antes de llamar, la pantalla se iluminó sola. Adrián. Contesté de inmediato. Hijo, justo estaba por llamarte. Mamá dijo con una voz extraña, tensa. ¿Dónde estás? En casa, respondí. ¿Qué pasó? ¿Saliste hoy?, preguntó, evitando responder. Mi pecho se contrajo. Sí, fui a ver a la mamá de Germán. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio lleno de gravedad. ¿Por qué no me dijiste? Su voz sonaba herida. Pero más que eso, preocupada. No quería inquietarte, respondí con suavidad. Y necesitaba hacerlo sola. Mamá, soltó un suspiro que no pude interpretar. ¿Y qué pasó? Me mordí el labio inferior. Su madre me dijo que Germán no estaba bien. Que le dijo cosas a Valeria que podrían no ser verdad. Que no aceptó que yo reconstruyera mi vida. ¿Pero qué? Insistió. Pero también dijo que él creía que tenía derecho sobre mi historia. Que no podía aceptar que todo terminara sin que él fuera parte. Escuché su respiración agitarse. Mamá, prométeme que no vas a buscarlo, dijo con desesperación.
Prométeme que no vas a acercarte a él si aparece. Cerré los ojos. Adrián. No puedo prometer eso. ¿Por qué no? Su voz se quebró. Porque necesito cerrarlo. Necesito terminarlo. No puedo vivir con un fantasma caminando libre cuando lleva mi nombre en la boca. Hubo un silencio largo. Lo sabía, susurró él finalmente. Sabía que ibas a decir eso. Kenna me lo dijo. Me sorprendió. ¿Estuviste con Elena? Sí. Me contó que fuiste a esa casa. Y que quieres saber más. Pero mamá, ¿tragó saliva? Hay algo que no te dijo. Mi estómago se hundió. ¿Qué cosa? Adrián respiró profundamente, como si necesitara tomar aire antes de enfrentar una verdad que llevaba tiempo guardando. Germán vino a buscarme una vez. Hace años. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué? Susurré. Sí, repitió él con voz tensa. Mucho antes de que encontrara la carta. Mucho antes de que supieras todo esto. Yo tenía 22 años. Creo. Estaba saliendo del trabajo, y él estaba ahí, apoyado contra una pared. No me habló directamente, solo me miró. Con una mirada que no entendí. No sabía quién era. Fue Elena quien me dijo después quién podía ser. Yo lo ignoré. Pensé que era un loco. Un desconocido. Me llevé una mano al pecho. ¿Itzeron nunca me dijiste nada? Tenía miedo de preocuparte. Porque pensé que quizá me equivocaba. Pero ahora que todo esto salió. Su voz tembló. Tengo miedo de que él no haya vuelto solo por ti, sino por mí. Sentí un frío profundo recorriendo mi espina dorsal. Adrián, escúchame, dije con firmeza. Nada de lo que diga o haga ese hombre puede cambiar quién eres. Ni quién soy yo. Ni lo que fue nuestra familia. Él no tiene poder sobre nosotros. No lo tuvo antes y no lo tendrá ahora. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentía una inquietud que no podía apagar. Mamá, dijo él, con un tono más suave. No quiero que te enfrentes a él. Si él está aquí, si volvió, déjame a mí hablar con él. Déjame hacerlo yo. No respondí sin dudar. No voy a exponer a mi hijo. No ahora. No después de todo lo que vivimos. Antes de que pudiera continuar, escuché un golpecito. Un sonido ligero. En mi ventana. Me quedé congelada. Mamá, dijo Adrián, alertado por mi silencio. ¿Qué pasa? No respondí. Caminé lentamente hacia la ventana, con el teléfono aún en la mano. Levanté la cortina apenas unos centímetros. Nada. Pero segundos después. Otro golpe. Más fuerte. Más claro. Mi respiración se cortó. Mamá. Dime qué está pasando, insistió Adrián. Creo que, tragué saliva. Creo que hay alguien afuera. Adrián exhaló un sonido desesperado. Mamá, no te acerques más, voy para allá. No. Adrián. No vengas, dije, intentando mantener la calma. Puede ser un animal. Oh, el viento. No te preocupes. No me importa lo que sea, dijo con voz firme. Llego en 10 minutos. Intenté insistir, pero colgó. Me quedé en medio de la sala, mirando la ventana, sin atreverme a moverme. El silencio volvió a extenderse. Pero no el silencio natural. Era un silencio vigilante. Un silencio que observaba. Tomé profundamente, sintiendo mis piernas temblar. Y entonces lo escuché. Una respiración. No la mía. No la de un animal. Una respiración humana. Al otro lado del vidrio. Mi pecho se apretó como si una mano invisible lo estrujara. Retrocedí un paso. Otro. Y entonces a través de la ventana, muy suavemente como si el viento llevara un susurro oscuro, escuché una voz. Una voz que conocí en mi juventud. Una voz rota. Una voz que no olvidé jamás. Marisela. Mi sangre se volvió hielo. No había duda. Era él. Era Germán. Había vuelto. Y ya no estaba escondiéndose. El sonido de mi nombre, pronunciado con aquella voz desgastada y casi irreconocible, me atravesó como un rayo helado. Sentí como mis piernas flaqueaban y tuve que sostenerme del borde de la mesa para no caer. Todo mi cuerpo reaccionó de una forma que no esperaba. No era solo miedo, era memoria. Una memoria que llevaba años dormida. Me quedé quieta, paralizada, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar algo irreparable. La sala parecía más pequeña, más oscura. Afuera. El viento movía las ramas de los árboles, proyectando sombras que se balanceaban en las paredes. Pero yo sabía que la oscuridad que más pesaba no estaba afuera. Estaba justo al otro lado de la ventana. Marisela. Repitió la voz. Esta vez más cerca. Más clara. Más real. Me llevé una mano a la boca para silenciar mi respiración entrecortada. No quería que supiera que tenía miedo. No quería que escuchara lo que me estaba provocando. Quise moverme, retroceder, pero mis pies no respondían. Entonces escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Como si caminara alrededor de la casa. Sé que estás ahí, susurró él.
Solo quiero hablar. Mi corazón dio un salto tan fuerte que sentí un dolor punzante en el pecho. No sabía si debía responder. No sabía si debía quedarme quieta. No sabía si debía correr. Solo sabía que Adrián venía en camino, y eso empeoraba todo. No quería que él lo encontrara aquí, no quería que se enfrentaran, no quería que este hombre, que este fantasma, se cruzara con mi hijo. Germán logré decir con la voz temblorosa. Veche. La respuesta llegó de inmediato, como un eco deformado. No vine a hacerte daño. Me estremecí. Cada palabra suya parecía contener algo que no podía descifrar. Culpa, obsesión, manipulación, tristeza. No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que él no estaba allí por casualidad. Había regresado porque quería algo. Algo que aún no podía entender. De pronto, un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Branque del susto. No fue un golpe de puño. Fue como si hubiera apoyado ambas manos sobre la madera y la hubiera empujado suavemente, pero con la intención clara de hacerme reaccionar. Ábreme, Marisela dijo, con un tono calmado. Demasiado calmado. No he venido a pelear. Di un paso atrás. No voy a abrir, respondí, intentando mantener la voz firme. No tenemos nada que hablar. El pasado ya terminó. Hubo un silencio largo. Pensé que quizá se había ido. Pensé que quizá había entendido. Pero entonces escuché algo peor. Tu hijo me debe una conversación. Mi sangre se heló. No supe si fue miedo, rabia o la mezcla de ambos lo que me hizo reaccionar. No te acerques a mi hijo, grité, sin poder contenerlo. No quiero lastimarlo, respondió, aunque su voz había cambiado. Solo quiero explicarle lo que su tía no pudo. Lo que tú tampoco recuerdas bien. Sus palabras me hicieron temblar. El discurso era el mismo. Era el mismo germen de duda que había sembrado en Valeria. No voy a permitirlo, respondí. No voy a dejar que destruyas mi familia. Entonces escuché un suspiro largo, cansado, casi triste. Marisela, siempre fuiste así, tan fuerte, tan decidida. Por eso te quise tanto, pero también por eso te perdí. Me apreté los brazos, como si pudiera protegerme del pasado con un gesto tan simple. Lárgate, Germán, día más firme, no voy a escucharte. Silencio. Un silencio espeso, tenso. Hasta que él dijo, entonces escucha solo esto. Yo no mentí. Sentí un vértigo profundo. Un vacío abriéndose bajo mis pies. No quise hacer daño, continuó. No quise que él creciera sin saber la verdad. Si me hubiera escuchado. Si lo hubiéramos hablado entonces. Mi piel se erizó de horror. No se susurré. Pero él siguió. Yo tenía derecho a saber si era mi hijo o no. Me llevé ambas manos al pecho. La habitación giró. La lámpara parpadeó. El mundo entero pareció inclinarse. No digas eso, susurré. No te atrevas a decir eso. Tú y yo sabemos que es posible, insistió. Solo quiero hablar. Solo quiero entender. Después de tantos años, ¿no podemos hablar como adultos? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de nostalgia. Eran de furia. De angustia. De un amor maternal defendiendo su territorio. Te estás equivocando, dije. Estás confundido. No tienes derecho a nada. A nada. Adrián no es tuyo. La desesperación en mi voz llenó la sala. Entonces escuché algo que me paralizó. No deberías estar sola, Marisela. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía que estaba sola? ¿Qué quiere decir? Pregunté. Que no quiero que te pase nada, respondió. La ciudad no es segura de noche. Especialmente cuando la gente empieza a buscar respuestas que deberían quedarse enterradas. Sentí un temblor en mis piernas. No sabía si era una amenaza o una advertencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, se escujó un auto frenando afuera. Fuerte, brusco, con urgencia. Adrián. Mi corazón saltó. No, susurré, desesperada. No, no, no. Fui hacia la puerta como si mis pies volaran. Pero antes de llegar, escuché otro susurro muy cerca de la ventana. Llegó demasiado pronto. Mi respiración se cortó. Me acerqué lentamente a la cortina. La levanté apenas. Y lo vi. Una silueta oscura alejándose entre los árboles. Rápido. Con pasos largos. Como un hombre que sabía desaparecer. La puerta se abrió de golpe. Mamá, gritó Adrián. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Yo no podía hablar. Se me habían ido las palabras. Él corrió hacia mí, me sostuvo por los hombros. Mamá habla. Finalmente logré susurrar. Adrián, él estuvo aquí. La cara de mi hijo se transformó. Primero miedo. Luego rabia. Luego una determinación peligrosa. ¿Dónde está?, preguntó. Se fue por allí, señalé con la mano temblorosa. Adrián se giró hacia la ventana, como si pudiera alcanzarlo con la mirada. No voy a permitir que ese hombre se acerque a ti otra vez, dijo, con una voz que no le había escuchado jamás. Y yo entonces entendí algo. La verdadera tormenta. No era que Germán hubiera vuelto. Era
era lo que su regreso iba a provocar en mi hijo. Adrián caminó de un lado a otro de la sala como un animal encerrado. Sus pasos eran rápidos, tensos, cargados de una energía que yo reconocía, la misma que tenía de niño cuando algo lo asustaba y no podía entenderlo. Pero ahora no era un niño. Era un hombre enfrentado a un pasado que nunca pidió cargar. Un pasado que no merecía. Yo seguía de pie, aún temblorosa, con la imagen de la silueta de Germán grabada en mis ojos como una sombra que se negaba a borrarse. Adrián se detuvo frente a mí, respirando agitado. «Mamá, dime exactamente qué pasó», pidió, con la voz más suave que pudo reunir. Tragué saliva. Estaba en la sala, después de hablar contigo, y escuché un golpe en la ventana. Luego una voz. Era él. Estaba afuera. Caminó alrededor de la casa. Y golpeó la puerta. Me pidió que lo dejara entrar. Dijo que quería hablar conmigo. Dijo. Cerré los ojos. Dijo que tú le debes una conversación. Adrián apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ese hombre está jugando con nosotros, escupió con rabia. Está manipulando, provocando, quiere meterse en nuestra cabeza. No podemos permitirlo. Se apartó y comenzó a caminar otra vez. Sus pasos golpeaban la madera del piso como si estuviera marcando el ritmo de su propia rabia. ¿Y qué quieres hacer?, pregunté, con el corazón encogido. Adrián se detuvo. Respiró hondo. Se llevó una mano al cabello, despeinándolo con frustración. Quiero encontrarlo, admitió, sin rodeos. Quiero que me diga en la cara qué quiere. ¿Qué busca? ¿Por qué está regresando después de tantos años? Y quiero, su voz tembló un segundo, quiero que deje de perseguirte. Me acerqué a él y le tomé la mano, obligándolo a mirarme. Hijo, no vas a ir detrás de él, dije con firmeza. Mamá, él estuvo aquí, exclamó. Estuvo a metros de ti. ¿Y si hubiera querido hacerte daño? ¿Y si estuviera armado? ¿Y si? Su voz se quebró. ¿Y si te hubiera pasado algo? Sus lágrimas asomaron, silentes, contenidas. Le acaricié la mejilla, igual que cuando tenía 5 años y venía corriendo a esconderse en mis brazos. Estoy bien, susurré. Estoy aquí contigo. Él cerró los ojos, respirando hondo, tratando de calmar esa tormenta interna que lo consumía. No puedo quedarme quieto, dijo. No puedo dejar que este hombre nos siga rondando. Necesito enfrentarlo. Necesito protegerte. Protegernos nos implica arriesgarte, respondí. Y yo no voy a permitir eso. No otra vez. Adrián frunció el ceño. ¿Otra vez? ¿Qué quieres decir? Me quedé en silencio. Sabía que tarde o temprano llegaría este momento. Sabía que tendría que enfrentar el lado más oscuro de mi pasado. Pero nunca imaginé que sería hoy, aquí, con Germán caminando nuevamente sobre nuestra historia. Respiré hondo. Adrián. Comencé. Hay algo que nunca te conté. Algo que no entenderás completamente hasta que escuches todo. Él me miró, desconcertado. ¿Qué cosa? Me senté en el sillón. Él se sentó frente a mí, su mirada llena de preocupación. Cuando era joven, cuando tu padre y yo tuvimos aquella separación corta, tomé aire, yo pasé por un momento muy confuso de mi vida. Estaba sola, tenía miedo, estaba perdida. Y en ese periodo, Germán apareció. Adrián bajó la cabeza. Ya lo sabía. Lo había intuido por la carta. Por la historia. Pero nunca lo había escuchado de mí. Solo fue un error, continué. Un error de una noche, hijo. Yo lo sabía. Lo sabía desde el principio. Nada más pasó. Nada más existió. Y al día siguiente me di cuenta de que no quería ese camino. Regresé con tu padre, reconstruimos nuestra vida, y nunca volví a ver a Germán, hasta años después, cuando intentó acercarse de nuevo. Adrián levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Mamá, ¿esto tiene que ver conmigo? Negué con la cabeza. No. Mi voz salió firme. No. Tú eres hijo de tu padre. No hay duda en mi corazón. Ninguna. Pero Germán nunca aceptó que ese capítulo había terminado. No pudo soltarme. Me buscó, insistió, y cuando no obtuvo lo que quería, inventó la idea de que quizá tú podías ser suyo. Adrián cerró los ojos, exhalando un suspiro tembloroso. Y Valeria, dijo, como si de pronto entendiera todo. Ella quiso protegerte. Quiso evitar que esto te lastimara. Sí, asentí. Y en esa protección, cometió un error. Te dio a ti la carga de algo que jamás debiste llevar. El silencio nos envolvió por unos segundos. Adrián se secó las lágrimas con la manga. Luego tomó mis manos entre las suyas. No voy a dejar que ese hombre nos destruya, mamá. No lo voy a permitir. No quiero que te enfrentes a él, repetí. Adrián respiró profundo. Entonces, lo haremos a mi manera. No voy a buscarlo. Pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estás pensando? Mañana iremos a hablar con alguien, dijo, con una calma que me preocupó más que su rabia. Con la policía. Con un abogado. Con quien sea necesario.
No quiero que esto quede en manos de ese hombre. No quiero que tú tengas que lidiar con él sola nunca más. Lo miré con sorpresa, con alivio, y con un orgullo que me ahogó el pecho. ¿Y yo? Susurra. No voy a luchar contra sombras, mamá respondió. Pero tampoco voy a dejar que esas sombras entren en nuestra casa otra vez. Me abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado, lleno de todo lo que no supimos decir durante años. Mientras lo estrechaba, pensé que quizá la tormenta estaba comenzando a calmar. Pero estaba equivocada, porque al levantar mi mirada hacia la ventana, vi un papel blancuzco pegado desde afuera. No estaba allí antes. No podría haber estado. Adrián me soltó de inmediato al ver mi expresión. ¿Qué es eso?, preguntó. Nos acercamos lentamente. Yo temblaba. Él apretaba los dientes. Abrí la ventana apenas lo suficiente para tomar el papel sin exponerme. Lo desdoblé. Había solo una frase escrita con letra firme, masculina. Hablemos. Antes de que sea tarde. Adrián respiró entre dientes. Mamá. Susurró, esto no es un llamado. Esto es una advertencia. Y ambos supimos, sin necesidad de decirlo. La última batalla. Aún no había comenzado. El papel temblaba entre mis dedos, aunque ya no sabía si era el frío de la noche, o el miedo que llevaba horas recorriéndome la sangre sin descanso. Adrián tomó el mensaje de mis manos y lo observó con una mezcla de rabia y desconcierto. Podía ver en su rostro algo nuevo, algo que no le había visto antes, una determinación peligrosa, casi feroz, que me recordó que era capaz de cualquier cosa cuando se trataba de proteger a quienes amaba. Esto tiene que parar, dijo con voz firme. Sí, pero no de la manera que él quiere, respondí. Adrián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, como si necesitara tomar todo el aire de la sala para poder pronunciar las siguientes palabras sin quebrarme. Él quiere que salgamos corriendo detrás de él. Quiere que reaccionemos con miedo. Quiere empujarnos a un terreno donde él tiene ventaja. Donde él controla la conversación. Adrián me miró en silencio, absorbiendo cada palabra. Y no lo vamos a hacer, continué. No vamos a enfrentarlo solos. No vamos a darle la oportunidad de manipularnos. Él asintió, aunque su mandíbula seguía tensa. Mañana iremos con un abogado, repitió. Y también hablaré con alguien más. No quiero que lo sepas todavía. Pero tengo un plan. Eso me inquietó. Adrián, no hagas nada imprudente. No lo haré, aseguró. Aunque en sus ojos había algo que me decía que, si llegaba a ser necesario, sería capaz de romper cualquier promesa. Entramos a la sala otra vez. Cerré las cortinas con manos temblorosas y aseguré la puerta principal 2 veces. Nunca me había sentido así en mi propia casa. Durante años había sido un refugio, un lugar lleno de recuerdos cálidos, de noches tranquilas. Ahora parecía un campo de batalla silencioso. Me senté un momento, intentando comprender cómo habíamos llegado a este punto. Todo había comenzado con un sobre olvidado, un papel arrugado, una duda sembrada en el corazón de 2 hermanas. Y ahora esa duda tenía pies, manos, voz, y estaba caminando alrededor de mi vida como un depredador paciente. Adrián se arrodilló frente a mí, tomándome ambas manos. Mamá dijo con esa voz que siempre usaba cuando necesitaba que lo escuchara con el corazón, no con la mente. Yo sé que lo que está pasando es mucho. Para ti, para mí, para todos. Pero no estás sola. Y no voy a dejar que nada te pase. Lo sé, respondí, apretando sus manos. Pero tampoco quiero que tú termines lastimado por mi pasado. Tu pasado también es mío, respondió sin dudar. Y si alguien quiere usarlo en nuestra contra, tendrá que pasar por mí primero. Aquellas palabras me hicieron contener el aliento. Era mi hijo, mi niño, mi hombre. Y verlo defenderme así me llenó de un amor tan profundo que dolía. Vamos a estar bien, continuó. Vamos a salir de esto juntos. Quise creerle. Quise abrazar esa esperanza. Pero en lo más profundo de mí, sabía que el pasado, cuando vuelve con tanta fuerza, nunca lo hace sin una razón. Adrián se quedó conmigo un buen rato. Nos sentamos, hablamos un poco, aunque en realidad ninguno de los dos escuchaba lo que decía el otro. Estábamos demasiado atentos a cualquier ruido, cualquier sombra detrás de la ventana. Finalmente, cerca de la medianoche, recibí un mensaje de Elena. ¿Quieres saber si estás bien?, me dijo. Dile que sí, respondí. Él se puso de pie y me ofreció un abrazo largo. Uno que los dos necesitábamos. Voy a casa, dijo. Elena está inquieta. Pero si pasa algo, lo que sea, me llamas de inmediato. Asentí. El papel temblaba entre mis dedos, aunque ya no sabía si era el frío de la noche, o el miedo que llevaba horas recorriéndome la sangre sin descanso. Adrián tomó el mensaje de mis manos y lo observó con una mezcla de rabia y desconcierto. Podía ver en su rostro algo nuevo, algo que no le había visto antes, una determinación peligrosa, casi feroz, que me recordó que era capaz de cualquier cosa cuando se trataba de proteger a quienes amaba. Esto tiene que parar, dijo con voz firme. Sí.
Pero no de la manera que él quiere, respondí. Adrián frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Respiré hondo, como si necesitara tomar todo el aire de la sala para poder pronunciar las siguientes palabras sin quebrarme. Él quiere que salgamos corriendo detrás de él. Quiere que reaccionemos con miedo. Quiere empujarnos a un terreno donde él tiene ventaja. Donde él controla la conversación. Adrián me miró en silencio, absorbiendo cada palabra. Y no lo vamos a hacer, continué. No vamos a enfrentarlo solos. No vamos a darle la oportunidad de manipularnos. Él asintió, aunque su mandíbula seguía tensa. Mañana iremos con un abogado, repitió. Y también hablaré con alguien más. No quiero que lo sepas todavía. Pero... tengo un plan. Eso me inquietó. Adrián, no hagas nada imprudente. No lo haré, aseguró. Aunque en sus ojos había algo que me decía que, si llegaba a ser necesario, sería capaz de romper cualquier promesa. Entramos a la sala otra vez. Cerré las cortinas con manos temblorosas y aseguré la puerta principal 2 veces. Nunca me había sentido así en mi propia casa. Durante años había sido un refugio. Un lugar lleno de recuerdos cálidos. De noches tranquilas. Ahora parecía un campo de batalla silencioso. Me senté un momento, intentando comprender cómo habíamos llegado a este punto. Todo había comenzado con un sobre olvidado. Un papel arrugado. Una duda sembrada en el corazón de 2 hermanas. Y ahora esa duda tenía pies, manos, voz, y estaba caminando alrededor de mi vida como un depredador paciente. Adrián se arrodilló frente a mí, tomándome ambas manos. Mamá dijo con esa voz que siempre usaba cuando necesitaba que lo escuchara con el corazón, no con la mente. Yo sé que lo que está pasando es mucho. Para ti, para mí, para todos. Pero no estás sola. Y no voy a dejar que nada te pase. Lo sé, respondí, apretando sus manos. Pero tampoco quiero que tú termines lastimado por mi pasado. Tu pasado también es mío, respondió sin dudar. Y si alguien quiere usarlo en nuestra contra, tendrá que pasar por mí primero. Aquellas palabras me hicieron contener el aliento. Era mi hijo, mi niño, mi hombre. Y verlo defenderme así me llenó de un amor tan profundo que dolía. Vamos a estar bien, continuó. Vamos a salir de esto juntos. Quise creerle. Quise abrazar esa esperanza. Pero en lo más profundo de mí, sabía que el pasado, cuando vuelve con tanta fuerza, nunca lo hace sin una razón. Adrián se quedó conmigo un buen rato. Nos sentamos, hablamos un poco. Aunque en realidad ninguno de los dos escuchaba lo que decía el otro, estábamos demasiado atentos a cualquier ruido, cualquier sombra detrás de la ventana. Finalmente, cerca de la medianoche, recibió un mensaje de Elena. ¿Quieres saber si estás bien?, me dijo. Dile que sí, respondí. Él se puso de pie y me ofreció un abrazo largo. Uno que los dos necesitábamos. Voy a casa, dijo. Elena está inquieta. Pero si pasa algo, lo que sea, me llamas de inmediato. Asentí. Cuando salió y el silencio volvió a acomodarse en la casa, sentí un vacío extraño. No miedo, sino una especie de anticipación amarga. Caminé hacia la mesa donde estaba la carta de Valeria. La abrí por última vez esa noche. Pasé mis dedos sobre la letra suave, casi maternal, de mi hermana. No quiero que vivas atada al pasado, Marisela. Pero tampoco quiero que vivas engañada. Una lágrima cayó sobre el papel. Ayúdame, Valeria, susurré. Ayúdame a cerrar esto de una vez. Guardé la carta en el cajón más profundo de mi escritorio, como si quisiera protegerla o protegerme de ella. Cerré las luces y me dirigí a mi habitación. El silencio era inmenso. Desagradable. Una presencia propia. Me acosté. Escuché mi propia respiración. El tic-tac del reloj. El viento leve en el exterior. Y entonces, justo cuando mis párpados comenzaban a ceder, un ruido suave. Una vibración tenue. Mi teléfono. Me incorporé de golpe. Un número desconocido. Un mensaje. Lo abrí. Solo decía: mañana hablaré contigo. No huyas. Mi corazón se paralizó. Debajo había algo más. Una foto. Una tomada desde afuera. Desde mi jardín. De mi ventana. Una foto mía. Hace menos de 10 minutos. Sentada. Sola. Leyendo la carta. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí la sangre abandonar mi cuerpo. Y entonces lo supe. Germán no estaba rondando mi pasado. Estaba dentro de mi presente. Y mañana, lo inevitable finalmente sucedería. Cuando salió y el silencio volvió a acomodarse en la casa, sentí un vacío extraño. No miedo, sino una especie de anticipación amarga. Caminé hacia la mesa donde estaba la carta de Valeria. La abrí por última vez esa noche. Pasé mis dedos sobre la letra suave, casi maternal, de mi hermana. No quiero que vivas atada al pasado, Marisela. Pero tampoco quiero que vivas engañada. Una lágrima cayó sobre el papel. Ayúdame, Valeria, susurré. Ayúdame a cerrar esto de una vez.
Guardé la carta en el cajón más profundo de mi escritorio, como si quisiera protegerla o protegerme de ella. Cerré las luces y me dirigí a mi habitación. El silencio era inmenso. Desagradable. Una presencia propia. Me acosté. Escuché mi propia respiración. El tic-tac del reloj. El viento leve en el exterior. Y entonces, justo cuando mis párpados comenzaban a ceder, un ruido suave. Una vibración tenue. Mi teléfono. Me incorporé de golpe. Un número desconocido. Un message. Lo abrí. Solo decía: mañana hablaré contigo. No huyas. Mi corazón se paralizó. Debajo había algo más. Una foto. Una tomada desde afuera. Desde mi jardín. De mi ventana. Una foto mía. Hace menos de 10 minutos. Sentada. Sola. Leyendo la carta. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí la sangre abandonar mi cuerpo. Y entonces lo supe. Germán no estaba rondando mi pasado. Estaba dentro de mi presente. Y mañana, lo inevitable finalmente sucedería.